El Señor los bendiga a todos. Para mí es un placer, ¿verdad?, tener la oportunidad de traerles la palabra de Dios en la mañana de hoy. Siempre escojo un tema, ¿verdad?, para sea clase bíblica o sea sermón que traigo, y el tema que escogí la mañana de hoy viene siendo rompiendo el hábito del pecado. Rompiendo el hábito del pecado. Para nosotros como cristianos. El pecado lo han dividido en dos secciones: el pecado grande y el pecado pequeño. Yo he escuchado muchas personas decir eso, ¿verdad? Pecado grande, pecado pequeño, y esas son las dos categorías que lo han dividido. Gracias. ¿Cuál cometen más los cristianos? Pues yo pienso pecado pequeño, ¿verdad? Porque si vamos diciendo que es el pecado grande, pues son estos pecados que salen en las noticias, ¿verdad? Homicidio, robo, cosas de esas que están en primera plana, y más si lo hace un cristiano, si lo hace un pastor o un ministro, eso lo ponen rápido, ¿verdad?, en las noticias. Ahí se considera, ¿verdad?, pienso poner pecado grande. Así que, ¿qué viene siendo el pecado pequeño? Pues el pecado pequeño yo pienso que es el que más ataca a nosotros como cristianos y el que más destrucción hace. El pecado pequeño es algo que va como que haciendo hoyos en nuestra alma, que poco a poco nuestro espíritu y nuestra fe se va vaciando por esos hoyos que esos pecados pequeños hacen, y al fin y al cabo terminan destruyendo al alma. Si podemos hacer una comparación, podemos comparar el pecado grande como dinamita. Si tú llenas una casa llena de dinamita, ¿verdad?, y la prendes, pues la casa va a explotar en ese mismo instante. ¡Pum! Se destruyó la casa. Y la casa, quiero, ¿verdad?, que tengan en mente que la casa somos nosotros, ¿verdad? El templo de Dios, ¿verdad? Nuestro cuerpo viene siendo la casa, y el pecado grande destruye nuestra alma en un instante. Pero el pecado pequeño, yo lo comparo con un comején. ¿Cómo es el comején? Pequeño, ¿verdad? El comején es bien pequeñito. Y el comején, si se junta con la colmena, ¿verdad?, si hay muchos, pues puede hacer mucho daño. Y el comején prácticamente es un insecto, ¿verdad?, que se mete en las casas, en las cosas de madera, y se lo va comiendo hasta que al fin y al cabo se pudre, ¿verdad?, y se daña ese material o esa casa. Y a veces no nos damos cuenta que hay comején, porque el comején empieza de adentro, empieza a comerse al lado de adentro hasta que al fin y al cabo, ¿verdad?, termina destruyendo. Así que el pecado pequeño lo comparo como comején, ¿verdad? Es pequeño, se tarda, no es igual de inmediato que la dinamita, pero al fin y al cabo termina destruyendo igual la casa que hubiese sido la dinamita. Así que ambos tipos de pecado es pecado, destruye el alma, ¿verdad?, y puede hacer que un alma se pierda, que una iglesia caiga, ¿verdad? Así que por eso vengo a traerles la mañana de hoy rompiendo el hábito del pecado, porque ese pecado pequeño, ¿verdad?, entre comillas, se viene siendo como es un hábito, es algo que hacemos todos los días, es algo que seguimos cometiendo, es algo que seguimos cayendo, se va convirtiendo como en un vicio. Jesús exige que nos arrepentamos de nuestros pecados para poder ser perdonados. Eso está en Lucas 24:43. Jesús quiere que nos arrepentamos de todo tipo de pecados, sea grande, sea pequeño. Esto significa que tiene que haber un arrepentimiento de esos pecados. Y, ¿verdad?, a mí me gusta hablar un poco del ejemplo de la juventud, porque yo me paso con muchos jóvenes y pues cojo mi ejemplo. Y a veces piensan que el arrepentimiento es solo pedir perdón, ¿verdad? Ay, lo siento, o me siento culpable, o me siento mal, ¿verdad? Está bien, sí, que dice perdón, ok, te sientes culpable, te sientes mal, pero eso no quiere decir que hay un arrepentimiento verdadero como el que desea Cristo, porque yo puedo sentirme mal, puedo pedir perdón y continuar en el mal hábito, en el vicio del pecado pequeño. Así que un verdadero arrepentimiento tiene que haber un cambio drástico, tenemos que abandonar completamente ese pecado que nos está hundiendo poco a poco. Aquí el hermano Tony me hizo el favor de leer Primera de Crónicas 21:1. Y ahí es que vamos a ver el ejemplo de David, que David tuvo que aprender sobre cómo romper el hábito del pecado y a causa de un pecado pequeño. Así que vamos a pasar a Primera de Crónicas 21:1. Aquí en esto también vamos a aprender 4 pasos
4 pasos para poder romper el hábito del pecado. Voy a volver a leer Primera de Crónicas 21:1. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Qué viene siendo el pecado aquí? Que David quiso hacer un censo. ¿Verdad? Qué raro hacer un censo como pecado. Dios había mandado que hiciese el censo anteriormente, ¿verdad? El censo no es algo nuevo, el censo es, ¿verdad? Contar cuántas personas hay en ese lugar, ¿verdad? Aquí recientemente, hace unos años, hubo un censo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y es algo normal que se hace. Pero en este momento se considera pecado. ¿Por qué? Porque ahí lo dice: Satanás se levantó en contra de Israel e incitó a David, tentó a David, ¿verdad? Puso ese pensamiento a David en querer hacer un censo. La clave ahí es que Satanás incitó a David. Claramente está, ¿verdad, mis hermanos, que todo lo que venga de Satanás pues se considera pecaminoso, ¿verdad? Vemos que esa idea no vino de Dios, sino que vino de nuestro enemigo, ¿verdad? Satanás. ¿Y cuál puede ser la que convenció a David? Pues déjame hacer un censo, a ver cuánto puedo cobrarle a cada persona, para así yo ir en ganancias, ¿verdad? O déjame hacer un censo, a ver cuántas tropas yo puedo tener, y así ser más temido, así conquistar más lugares, etcétera. Pudo haber cualquier idea, pero este censo no estaba de acuerdo con Dios. Continuemos en el 2 y el 4, que dice, del 2 al 4, perdóname. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Y salió por tanto Joab y recogió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Pues David se le ocurrió esta idea, ¿verdad? Y quería a su sirviente, ¿verdad? Joab, que viene siendo su consejero y comandante militar, y le dijo que, pues, hagan el censo. Y Joab no le pareció buena idea. Joab dice que, ¿para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Ya Joab le está aconsejando: mira, esto es pecaminoso, esto no está de acuerdo, esto no lo veo muy bien. Y al fin y al cabo, ¿verdad? A veces cuando estamos tentados, cuando tenemos esas ideas que no parecen ser muy buenas, pero en nuestra cabeza dice que es lo mejor que hay, ¿verdad? Pues llegan esas voces de consejo. En mi caso, mi madre, mi papá. Un ejemplo era que yo quería hacer ejercicio el miércoles a las 5 de la mañana, levantarme a coger. Pero ese día yo tenía un día fuerte de trabajo. Yo soy masajista y tenía varios masajes y era un día fuerte de trabajo. Y yo: mami, yo voy a correr, yo voy a hacer esto. Y mami: ¿tú estás seguro? Y cuando yo escucho eso, yo hago: ahí viene mi madre a impedirme lo que quiero hacer y a que decir que mis ideas son malas. Pero en cierto punto, pues yo, ¿verdad? Honro a mi padre y a mi madre, y me acosté un poco enojado, pero a la misma vez pensando, yo, pues, Señor, por algo ella me lo dice, ¿verdad? Y déjame atender su consejo, ¿verdad? Y definitivamente, yo ese día yo llegué explotado, yo no podía con mi vida, yo llegué a sentarme a que Esteban me sirviera todo lo que yo quería, y salí muerto y agradecido de que no hice más ejercicio de la cuenta, porque si no, creo que no hubiese terminado con mi día de trabajo, hubiese salido peor. Así que siempre tenemos esos consejos y esas personas que nos dicen que Dios nos pone en nuestro camino. En este caso era Joab. Pero al fin y al cabo, David era el rey, David no escuchó a Joab y David decidió hacer lo que él quería hacer, y al fin y al cabo Joab, como sirviente de David, pues tenía que obedecer. Continuemos el versículo del 5 al 7. Dice: y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Pues Joab fue, ¿verdad?, a hacer el censo, pero dejó
a 2 tribus atrás, no contó a 2 tribus. ¿Por qué? Porque esta idea para Joab dice ahí que es abominable, y esa palabra siempre me impacta, porque cuando yo escucho esa palabra abominable es que es algo que, ¿sabes? No es nada a su agrado, es algo serio, es algo que no está de acuerdo para nada. Dios ha utilizado esta palabra y aquí Joab está diciendo esta idea para mí es abominable, y tenía razón, porque al fin y al cabo también desagradó a Dios e hirió a Israel. Vemos que por una decisión de David, el pueblo completo, ¿verdad?, tuvo que pagar las consecuencias. Por eso es tan importante orar por nuestros líderes, mis hermanos. Siempre tenerlos en oración, porque al fin y al cabo nuestros líderes son los que tienen el poder de decir hay guerra, hay paz, estamos bien económicamente, estamos mal económicamente. Una decisión de una persona puede girar las consecuencias de un país entero. Así que David, por su mala decisión, condenó, ¿verdad?, y a Israel a padecer unas consecuencias. En los versículos en adelante, ahí es que vamos a ver cómo David se da cuenta de su error y cómo es que va comenzando a tomar esos pasos para romper el hábito del pecado. El primer paso que vamos a ver es la realización, así que vamos para mismo en Crónicas 21, el capítulo 8. Dice: entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, y te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente, muy locamente. Primer paso es realizar que hemos pecado. Que si yo nunca realizo que he pecado, pues yo sigo haciendo lo que yo quiera, porque nunca es, ¿verdad?, es lógico. David realizó, se dio cuenta, ¿verdad?, ya después que Joab le había aconsejado, después que Dios, ¿verdad?, desagradó y castigó a Israel, ahí David dijo, wow, espérate, y yo hice algo locamente, él dice que fue necio, ¿verdad?, hizo algo innecesario, hizo algo grande, un simple censo. Y David dice que ha actuado locamente. Señor, perdóname porque yo he hecho algo completamente ilógico. Vemos aquí que David no sacó ninguna excusa. El ser humano le encantan las excusas. A mí me encantan las excusas, ¿verdad? Yo uso excusas para defender mi punto de vista y para justificar malos hábitos. David pudo haber dicho, es que la presión de ser rey, tú sabes, yo estar a cargo de una nación completa, mucha presión, problemas aquí, tengo que atender esto acá, no, es que mi cabeza, yo no sé dónde estaba, Señor, tú sabes, dame break, yo tuve un problema, discúlpame. Tampoco dijo, no, es que mis miedos a que nos ataquen, yo tenía que contar a ver cuántas tropas yo tenía para prepararme, o el argumento que a muchas personas le encanta, que yo he escuchado decir, y a veces yo mismo lo he dicho, nadie es perfecto. Mira, completamente cierto, nadie es perfecto. Pero tener en cuenta de que nadie es perfecto no justifica mis malas acciones. Al yo decir que nadie es perfecto, estoy justificando mis acciones, porque pues yo no soy perfecto, yo reconozco que soy pecador, así que pues el pecado que yo hice pues no cae tan gravemente porque yo reconozco que soy pecador, así que me estoy justificando. Tampoco. Aquí David no dio ninguna excusa, no se justificó de ninguna manera. Él se dio cuenta que había pecado y él se dio cuenta que había cometido un error. Si va en contra de la voluntad de Dios, pecado, punto. Sea grande, sea pequeño, si está en contra de la voluntad de Dios es pecado, y por ende tenemos que arrepentirnos, ¿verdad?, y romper ese hábito pecaminoso. Ese primer paso es muy difícil para muchos cristianos, porque saben que al ellos realizar, al darse cuenta que han pecado, pues tienen que pasar por el proceso de romper ese hábito. Ahí es que empieza ese proceso, ahí es que hay que trabajar duro, pero a nosotros no nos gusta trabajar. Tenemos el camino, ¿verdad?, ancho. Tenemos como dijo Tony en su clase, el camino que está la carretera embreada, con las luces perfectas, ¿verdad?, cómodo. No queremos pasar ningún tipo de trabajo. Por eso hay personas que no empiezan ni el primer paso. Saben que al realizar empieza el verdadero trabajo. A romper vicios como adicción a productos del tabaco, ¿verdad?, como fumar, algunos, se puede decir, de medicamentos que son adictivos, y al fin y al cabo, pues,
comenzamos una adicción y saber que estos productos como el tabaco, la nicotina, pues lo que hacen es destruir, ¿verdad? Si lo hacemos exageradamente y si no tenemos autocontrol, pues destruye el templo de Dios, ¿verdad? Y hay personas que justifican, no, es que soy imperfecto, es un pecado pequeñito. No, hay excusas. Vestidos inmodestos, ¿verdad? La generación de mi hermano, la mía, pues cada vez, yo sé que hace calor, pero tampoco es que nos pongamos menos ropa, ¿verdad? Tenemos que tener autocontrol, tenemos que tener una imagen. Mira, nosotros somos cristianos, ¿verdad? Somos la representación de Cristo aquí en el mundo. No podemos andando por ahí como, y sé que a lo mejor ustedes no tienen este problema, pero pues nosotros jóvenes y incluso hay personas que no importa la edad, pues tampoco aprenden, así que no podemos también dar la excusa. Ver películas sexualmente explícitas, la pornografía. Hoy en día las películas cada vez enseñan escenas menos apropiadas, ¿verdad? Y aunque no estemos haciendo daño a nadie o aunque sea en nuestra privacidad, al fin y al cabo termina también corrompiendo nuestra alma. Actividad sexual entre personas no casadas. No, yo no estoy haciendo adulterio, yo no estoy con alguien que no está casada. No hay nada malo ahí, yo solo estoy, ¿verdad? Con esta persona. Y cuando cuando terminemos, pues, calabaza, cada uno para su casa, ¿verdad? Se acabó. Y mañana voy con otra persona. Y mañana voy con otra persona. Y aunque no estés cometiendo adulterio, y aunque sea considerado normal y un pecado pequeño, al igual, corrompe el alma, es pecado, te aleja de Dios, te aleja de Jesucristo. Pecados pequeños como el chisme, la pereza, la terquedad, la deshonestidad, mentiritas blancas, ¿verdad? Colarme en una fila, la venganza, la crueldad, el egoísmo, y así la lista de pecados pequeños es más larga que la de los pecados grandes. Muchísimos pecados pequeños que pueden destruir nuestra alma y al fin y al cabo alejarnos de Dios, que tenemos que romper con ese hábito, ya sea cualquiera, ¿verdad?, que estemos pasando en este momento. Tenemos tantas excusas y tantas maneras de como que evitar realizar ese pecado y empezar a trabajar, que se han hecho doctrinas y se han hecho otras sectas que paran de hablar de estos pecados, no los mencionan. Se crean iglesias y se crean congregaciones que hablan de la prosperidad, hablan que Dios los ama, no importa qué, hablan que la salvación, ya tú te salvaste, pues no puedes hacer nada para perder la salvación. No hablan de ese problema tan grave, porque eso no es lo que quieren escuchar. No quieren escuchar que tenemos un problema, no quieren escuchar que tenemos que romper nuestros malos hábitos, no quieren escuchar que al fin y al cabo estos pecados pequeños rompen nuestra alma. Así que vemos cuántas excusas y cuántas maniobras y cuántas formas que el humano hace para al fin y al cabo no tener que lidiar con estos malos pecados, con estos pequeños pecados y seguir viviendo, ¿verdad?, como quieran. Primer paso, realizar, darse cuenta. Yo estoy haciendo esto, yo estoy mintiendo, yo estoy en una adicción yo estoy comiendo fuera de, ¿verdad?, en porciones extremas, ¿verdad?, el glotón. Tengo que realizar, tengo que darme cuenta, tengo que hacer este cambio. Estoy matando el cuerpo que Dios me dio, ¿verdad?, que Dios me prestó, que me dio a cargo. Es mi cuerpo, yo hago lo que yo... No, prestado. Este es el templo de Dios y tenemos que cuidarlo. Así que tenemos que darnos cuenta, este es el primer paso, realizar, y eso fue lo que hizo David. Se dio cuenta que el censo que hizo era incorrecto. Segundo paso, el arrepentimiento. Continuamos aquí en Primera de Crónicas 21, vamos a leer del 9 al 13. Dice, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Dice el 13, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia,
ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque su misericordia son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Segundo paso es el arrepentimiento. Aquí, ¿verdad? Jehová le da 3 diferentes castigos. La ruleta, ¿verdad? ¿Cuál tú quieres? Escoge. Mi papá hacía eso. Mi papá decía, o quieres sin televisor o quieres pau pau. Dame el pau pau, es más rápido. Sin televisor dura más. Dámelo ahí rápido y ya se acabó. Así mañana decía, mañana son 2. Llega la tercera y me dejó de dar pau pau porque no estaba funcionando. Le quitó el televisor, pero Dios le dio 3 opciones. 3 años de hambruna, que ahí David estaba a la misericordia de la naturaleza. 3 meses de siendo atacado por sus enemigos, y ahí David estaba a la misericordia a esos hombres. O 3 días bajo la mano de Jehová, ¿verdad? Con pestilencias y ¿verdad? El castigo que Jehová le tenía para David, y ahí estaba bajo la mano de Dios. Y al fin y al cabo, David decidió bajo la mano de Dios. Y si yo hubiese sido David, yo hubiese escogido también pasar mi castigo con Dios. Y con esta lección, ¿verdad?, que David escogió a Dios en el castigo de los 3 días, demuestra que está dispuesto a confiar en Dios independientemente de las circunstancias. Él podía prepararse para la hambruna como lo hizo José. José, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el viejo, que se preparó para los 7 años de hambruna? Podría luchar contra un enemigo con su ejército, pero eligió poner su vida completamente en las manos de Dios. Su pecado fue no confiar en Dios, porque al fin y al cabo, pues el censo no vino de parte de Dios y él decidió por su cuenta sin, ¿verdad?, pedirle consejo a Dios, porque si uno tiene una idea o tiene un plan, pues Señor, que se haga su voluntad, si esto es bueno para ti, si esto es agradable ante tus ojos. Pero David no consultó, no confió con Dios. Y el arrepentimiento lo llevó a confiar en Dios, al escoger el castigo, ¿verdad?, bajo las manos de Dios. Todo pecado tiene consecuencias. Nadie le diga lo contrario. El pecado tiene sus consecuencias. Tenemos que pagar por esas consecuencias. Yo hago algo indebido, pues mi papá me corregía, ¿verdad?, me daba mi castigo. ¿Para qué? Para que yo no me perdiera. Porque si él no me llegase a disciplinar, pues me imagino yo que no hubiese sido el muchacho que soy ahora, ¿verdad? Hubiese sido totalmente diferente, totalmente fuera de control. La disciplina es necesaria. Y David sabía eso, y David decidió pasar esa disciplina confiando en Dios y al lado de Dios. Hay que recordar que estas tribulaciones, estas disciplinas, ¿verdad?, Dios no lo hace para que nos perjudiquemos. Dios lo hace para que no nos perdamos y para que podamos volver a tener una intimidad que ese pecado pequeño rompió. Romper el hábito del pecado requiere un cambio. No excusar el pecado, sino que deshacerse de él. No amar el pecado, sino que odiar el pecado. No tener miedo de no poder vivir sin el pecado. Hay personas, ay, que yo tengo una adicción hacia esto. Yo no sé si yo puedo vivir sin esto. Yo tengo una dependencia, yo lo necesito. No tengamos miedo de dejar atrás eso que nos está matando, que nos está alejando de Dios. Al contrario, Dios va a cambiar por medio de Jesucristo, nosotros entregarnos con Él, ¿verdad?, todo ese mal hábito, y lo va a poner con cosas limpias, con cosas buenas, con cosas que verdaderamente sí nos llenan. Porque el mundo no nos va a llenar ni un poquito, nada. Por eso es ese deseo insaciable, por eso es el vicio, por eso es la adicción, porque vamos a querer más, 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 y al fin y al cabo no vamos a sentirnos llenos para nada. Jesucristo es lo único que nos puede completar, que nos puede llenar, que nos puede hacer sentir completos. Nunca romperemos nuestro hábito de pecado a menos que estemos dispuestos a permitir que Dios nos pida que cambiemos en cualquier parte, en cualquier forma y en cualquier método. Dios tiene un plan, confiemos en Dios, arrepintámonos, dejemos nuestra vida en manos de Dios, como David dejó su vida, ¿verdad?, y sus consecuencias del pecado también a mano de Dios y no a ningún método que nos trae el mundo. Tercer paso, primer paso es realizar que el pecado, segundo paso es arrepentimiento, tercer paso es la restitución. Así que continuemos
del 14 al 17. Dice: así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: vas allá, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, cubierto de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. El pecado de David, ese momento, esa consecuencia que estaba pasando, le abrió los ojos a David y vio la verdadera naturaleza que alcanza sus pecados: destrucción de vida. Un simple censo, mis hermanos, un censo. Contar unas personas, 1, 2, 3, ¿verdad? Como si yo contara aquí al grupo de hermanos que está aquí presente. Un censo estaba causando la destrucción de miles y miles de personas. Dicen los versículos arriba que murieron 70,000 hombres. 70,000 hombres murieron a causa del pecado pequeño que David cometió. David está viendo esto. Dice ahí más abajito, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba en el cielo y la tierra, y con una espada desnuda en su mano. Ustedes se imaginan en ese momento en David, que va mirando por la ventana, y cuando ve el ángel y la destrucción que hay enfrente de él, y el ángel a punto de destruir a un pueblo completamente inocente a causa de la ignorancia, de las malas decisiones que tomó David en ese momento. David se tuvo que haber sentido horrible. David se estaba muriendo por dentro. David, ¿cómo es posible que a causa de mi pecado un pueblo completo tenga que padecer las consecuencias que yo me merezco? Esta comprensión lo llevó al siguiente paso importante para romper con el hábito del pecado: el deseo de hacer algo al respecto, la necesidad de hacer algún tipo de restitución. Él quería hacer algo para compensar lo que estaba pasando. Él no quería sentarse de brazos cruzados ahí mientras un pueblo completo estaba siendo destruido, mientras una nación completa estaba en consecuencia a causa del pecado que cometió David. Él se ofreció a sí mismo: Señor, ustedes no tuvieron nada que ver, soy yo el que he pecado. Que esa consecuencia, que esa disciplina, que ese castigo caiga sobre mí nada más, que no haga más daño a nadie más. ¿Qué se iba a imaginar a David que un simple censo iba a causar tanto daño? Y David decidió que ese mal, que esa consecuencia, que ese pecado se haya caído sobre él. David se ofreció a sí mismo como sacrificio para detener el castigo, para apaciguar la relación que tenía con Dios de alguna manera. David estaba ocurriendo algo demasiado drástico. David quería terminar con esto. No, Señor, deja a ellos quietos. Yo soy el que ha pecado. Este es un paso importante para romper el hábito del pecado por varias razones. Número uno, es una demostración de que una persona verdaderamente comprende la gravedad y la maldad de su pecado. Si una persona no quiere hacer algo para remediar su error, pues en cierto punto no se siente tan culpable por lo que hizo. No fue tan grave, ¿para qué yo tengo que poner de mi parte? ¿Para qué yo tengo que hacer algo para arreglarlo? No fue tan grave. Pero David se dio cuenta de lo grave que fue su pecado, y él quería hacer todo lo que había en sus manos para poder restituir ese error. También muestra cuál es la posición de una persona con respecto al pecado. Varias personas, ¿verdad?, que construyen hospitales, hacen cambios drásticos, quieren pues hacer un mejor mundo, un bien común a causa de algo que ellos estaban haciendo mal, ¿verdad? Construyen hospitales, orfanatos, donan aquí, donan acá, intentan hacer un cambio e intentan poner de su parte.
La restitución te prepara para el último y más necesario paso para romper con el hábito. Ahora que vamos para el último paso. Muchas personas se quedan en el tercer paso, no pasan más allá. Construyen escuelas, construyen hospitales, donan miles de dinero, alimentan a los pobres, hacen operaciones para personas de bajos recursos, pero no llegan a este último paso. Y si no llegamos a este último paso, no hemos completado romper el hábito. El último paso es la restauración. Vamos a leer del 18 al 19 y después brincamos del 26 al 27. Dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose, hasta el 19. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad y le había dicho en nombre de Jehová. Entonces brincamos al 26. Dice, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció, holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar de holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Nota que David quiso ofrecerse. Cuando se dio cuenta de que su pecado valía su vida, Dios lo restauró para tener comunión una vez más. La idea de construir un altar y ofrecer sacrificio y que Dios haya aceptado el sacrificio, quiere decir que David ha restaurado la comunión y la intimidad con Dios. Porque si Dios no hubiese querido perdonar a David y si Dios no hubiese querido restaurar la relación que tenía con David, Dios no hubiese aceptado el sacrificio. O incluso no le hubiese dicho a David que construyera un altar, sino que hubiese aceptado la vida de David. Pero Dios aceptó la ofrenda de David al construir el altar. Quiere decir que David ha restaurado su intimidad y su relación con Dios. Entonces es cuando Dios envía a Jesucristo. Ahí cogemos el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo es nuestra restauración. Porque quiero recordarles que sí, un paso de romper el hábito es la restitución, ¿verdad? Querer hacer algo a cambio, querer ponerle nuestra parte, pero al fin y al cabo no vamos a poder lograr hacer nada para poder pagar para atrás a Dios, para poder dar un tipo de compensación. No podemos lograr hacer eso. Por eso está Jesucristo. Y Jesucristo restaura nuestra relación con Dios. Jesucristo reemplaza el sacrificio que David tuvo con Dios. Jesucristo es nuestro sacrificio hacia Jesucristo. Nosotros merecíamos ese castigo que Jesucristo padeció por nosotros. Porque Dios quería darnos la oportunidad para restaurarnos como seguidores de Él que somos, ¿verdad? Restaurar nuestra relación y perfeccionarla por medio de Jesucristo, que su muerte nos dio el Espíritu Santo. Qué más íntimo y qué mejor relación que tener una parte de Dios dentro de nosotros, una conciencia de Dios, ¿verdad? Algo que nos consuele. Eso solo es logrado por Jesucristo. Jesucristo paga la deuda moral que tenemos por nuestros pecados, limpia nuestra conciencia de culpa, quita nuestro miedo al castigo. Miedo al castigo, a mí me ha pasado. Válgame, ¿qué va a pasar de mi vida? ¿Verdad? ¿Cuándo va a llegar el castigo? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué pasa si me pasa esto, si me pasa lo otro? ¿Verdad? Pienso a pensar y creo miedo al castigo. No hay que tenerle miedo al castigo. Incluso podemos cambiar hasta la palabra, porque en cierto punto ese castigo nos va a hacer mejor de lo que éramos antes. Va a crecer nuestro deseo espiritual, va a reconstruir y reforzar nuestro espíritu. Castigo necesario para que nosotros podamos permanecer con Dios. Jesucristo nos hace estar en paz con Dios, garantiza nuestro lugar en el cielo. El último paso, la restauración, volver a restaurar nuestra comunión, nuestra intimidad, nuestra relación con Dios Padre, que solo es posible por medio de Jesucristo, ¿verdad? Como discutimos, Él es la puerta hacia Dios. Jesucristo es la reconciliación, Jesucristo es la restauración.
David ofreció un animal con la esperanza de que algún día Dios enviará un sacrificio perfecto que eliminaría el pecado de todos y rompería el hábito del pecado una vez por todas. Jesucristo es lo único que puede reconstruir nuestra relación con Dios y perfeccionarla. Esto fue un momento muy importante para David, porque luego de este evento, David tienen planes de construir el templo por medio de su hijo, ¿verdad? Salomón. Y vemos el cambio drástico que tuvo este evento. David, de querer trabajar y construir para su reino, ¿verdad? Porque ese era el propósito del censo, crecer económicamente o saber nuestra fuerza militar. David estaba trabajando para sí. Y luego, al construir ese templo, David estaba trabajando para construir para la casa de Dios. Construir para el reino de Dios y no construir para su propio reino. Ese es el verdadero arrepentimiento. Un cambio. Dejar de velar para mí, de satisfacer mis placeres, de querer vivir egoístamente y hacerle caso a la carne, y empezar a trabajar para satisfacer a Dios, para seguir la voluntad de Dios y al fin y al cabo para seguir ciegamente a Jesucristo. Eso es un verdadero cambio. Es un verdadero arrepentimiento, y por eso mi exhortación esta mañana es que no importa qué tan pequeño sea el pecado o cuál pecado pequeño sea el que te esté retando en ese momento, tenemos que romper ese hábito, porque al fin y al cabo, si no lo atendemos a tiempo, va a destruir nuestras almas, puede llegar a destruir la iglesia y puede cometer mucho daño. No tal vez como la muerte que se vio en este ejemplo de David, pues por lo menos muerte física no, pero puede llegar a causar mucha muerte espiritual. Por eso Satanás nos engaña diciendo que el pecado grande es el malo y el pecado pequeño no, porque él sabe que más almas se han perdido por el pecado pequeño. Así que sigamos, ¿verdad? Estos cuatro en pasos, ¿verdad? Realizar que estamos pecando, arrepentirnos, restituir y restaurar nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo y entregándonos cada día de nuestra vida. Que el Señor los bendiga a todos.